Bom, o tema desta manhã El e tema de deste esta dia, mañana por que y não de este dizer, día, por qué no está aí no decirlo, telão, haverá está ahí en la muitíssimo pantalla. peixe. Habrá Diga com muchísimos seus lábios, peces. haverá Diga, habrá muitíssimo muchísimos peixe. O peces. versículo tema está lá em Ezequiel 47, Está en 8. Ezequiel 47:8. Estamos repercutindo Estamos a mensagem repercutiendo profética el mensaje apostólica para profético este y ano apostólico de para este año 2021. de 2021. E diz assim a palavra do Dice Senhor. así la Então me palabra disse, del Señor. estas águas saem para a região Entonces me oriental dijo, e estas descem a aguas fluyen entram hacia no la Mar región Morto, oriental, cujas descienden águas hasta el ficarão o Arabá quê? y van a dar al Salgadas. muerto. Cuando desembocan en ese versículo. mar, las aguas se vuelven Toda dulces, criatura saludables. vivente que vive Por donde em corra este enxames río, viverá todo por ser onde quer viviente que que en passe él este se rio. mueva vivirá. E haverá Habrá peces en muitíssimo abundancia, peixe. porque el agua de este Y río aonde transformará el chegarem agua estas salada en agua águas, dulce, y tornarão todo lo que se mueva en saudáveis sus a do aguas mar. vivirá. E tudo viverá por onde Todo quer vivirá que por donde passe quiera que pase este río. este río. Que esta palavra penetre Que esta o seu palabra coração, feche os seus penetre en tu olhos. Senhor corazón. Jesus Cierra Cristo, tus ojos. Señor mais uma Jesucristo, vez, Senhor, una vez más, o meu Señor, agradecimento a mi Ti por este gratitud momento. a ti por este Eu momento. quero também pedir, Yo Senhor, quiero que o también Teu pedir, Espírito Señor, que Santo tu Espíritu Santo venha conduzir, Senhor, venga a as conducir, palavras que Señor, estarão las sendo palabras que están siendo proferidas, proferidas, faladas, habladas, ensinadas, enseñadas através da minha vida. a través de mi vida. Aquilo que estaremos Aquello que acompanhando, seja estaremos através do esboço, seja através do data show, siguiendo seja através a través da del apostila, Pai, que já bosquejo, foi distribuída a para a tua través igreja, de que possamos lo que fue ter distribuido a tu atenção, iglesia, que possamos, que Senhor, todos puedan tener la valorizar atención cada y palavra, valorar cada porque palabra, sabemos que são porque sabemos que son instruções de Deus, instrucciones de para que Dios, possamos pôr em para que prática podamos poner en e práctica vermos na nossa y vida ver en nuestras vidas aquilo que Deus aquello que valoriza, Dios aquilo valora, que Deus se aquello que importa Dios para conosco. toma como importante Usa, para Señor. nosotros. Usa-me Usa, como Señor, instrumento. Usa, Senhor, conforme a tua úsame vontade, conforme a a tu minha vida. voluntad, Esta usa é minha mi vida, oração. Señor. E o povo Esta es de mi Deus que oración y el recebe, pueblo diga, de Dios que amém recibe dice amén, e amém, graças amén a Deus. y amén. Gracias a Muito Dios. obrigado, Bispo Muchas Quinho gracias Lins. al tecladista. Pedras vivas do Senhor, Piedras vivas del Señor, eleitos de Deus, elegidos de Dios, nação santa, nación santa, raça eleita, raza elegida, povo escolhido, povo pueblo predestinado. escogido y predestinado. Estamos vivendo Estamos viviendo dias muito especiais, días muy especiales em que as águas, en que las aguas del río de Deus misterioso de Dios têm fluído cada vez han mais fluido cada vez em más nossas vidas. en nuestras vidas. É verdade ou não é? ¿Es verdad o no es? Quantos aqui têm ¿Cuántos experimentado aquí do han fluir de Deus em suas experimentado el vidas? fluir de Dios en sus Dos vidas? rios de Deus Del río de preenchendo Dios suas vidas. llenando sus vidas. Então isto é um fato que nós Entonces, temos. esto es un vivenciado en hecho que nuestras hemos vidas. vivido en nuestras vidas. E veja que este rio, Vean que este río ele figura o mover do Espírito Santo. representa el mover del O Espíritu Espírito Santo, Consolador, el o Espíritu Espírito Consolador, Orientador, el Espíritu o Orientador, professor, el o profesor, nosso paracletos, nuestro ou paracleto. seja, aquele que é o nosso Es decir, advogado aquel que es nuestro e que abogado intercede y que intercede por cada uno de nosotros. Nessa profecia, En esta profecía nós estamos tratando. estamos O tratando profeta Ezequiel, ele fala sobre vários lo que el profeta níveis Ezequiel das habló, águas do varios rio. niveles de agua del río. Ele explica que ela Explica começa que aqui no empieza tornozelo, en el tobillo, vai subindo sube até o joelho, hasta la chega rodilla, aos lombos, llega a la cintura passa do nosso y después pescoço pasa del até cuello não conseguirmos hasta no mais conseguir ficar em pé, más ou seja, só andar conseguimos de ultrapassar pie se a no for. ser que sea nadando. Então ele explica sobre Entonces esses explica níveis. sobre esos diferentes do rio de niveles Deus. del río de Dios. E quando ele fala que há Y cuando él habla que hay un em que o momento rio que atinge el o río nível llega al nivel para nadar, para que não nadar, tem mais como andarmos, que no hay manera Ele nos de mostra seguir que caminando, quanto mais submersos nós estamos nos enseña que nessas cuanto más águas, sumergidos estamos en esas menos aguas, nós vemos menos o nosso próprio eu vemos nuestro prevalecer. propio yo prevalecer. Você pode compreender isso? ¿Pueden Se a comprender água esto? está
Si el agua está al tobillo, yo consigo ir para la dirección que yo quiera. Pero a partir del momento que esta corriente está encima mío, con aguas profundas, somos llevados por esas aguas del Espíritu. Estamos sumergidos en esta agua. Entonces, ese estado indica que la plenitud de la gracia divina y revela el auge de la vida de la fe. Entonces, amados, en este momento en que estamos viviendo, es lo que más precisamos. Cuanto más sumergidos estamos en estas aguas, más protegidos estaremos. ¿Es o no es? Porque dependemos más de Dios. Nuestra vida de fe está protegida. Nuestras emociones están protegidas. Porque fuera del flujo de las aguas solamente hay desolación. Miren que si estoy fuera de este fluir de las aguas de Dios, estoy como si estuviera desprotegido, viviendo mis propios placeres fuera de la voluntad del Padre. Entonces miren, vivir dentro de este proyecto perfecto de Dios es restauración de todo aquello que Dios valora. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Por donde pasa este río, iglesia, hay muchísimos peces. Pero donde no pasa, dice la palabra que la muerte. Y podemos decir que la muerte física, la muerte emocional, la muerte espiritual. Pero miren, la gracia de Dios. Y gracias a Dios por eso, porque pertenecemos a un ministerio que da prioridad al conocimiento de la palabra de Dios y que nos motiva diariamente a estar viviendo de forma sumergida en este río de Dios. Es así que has sido instruido, así has recibido instrucción del apóstol, de los obispos. Todos nosotros hemos dado esa enseñanza. El altar de este ministerio prioriza instruir al pueblo de Dios a vivir sumergido en aguas profundas. Porque estar sumergido en aguas profundas es estar siendo totalmente dirigido por Dios y su Espíritu Santo. Entonces hoy quiero hablarles sobre la confianza que tenemos que donde pase este río habrá muchísimos peces. Si el río de Dios pasa en tu vida, tienes que disfrutar de muchísimos peces. Miren, esos muchísimos peces que la Biblia Sagrada trata simbolizan la abundancia de Dios. ¿Usted recibe eso para su vida? Entonces diga, yo recibo en mi vida y en la vida de mi familia esta abundancia de Dios. Y la abundancia es algo que está íntimamente relacionado a Jesucristo, porque Él mismo nos enseñó eso y declaró eso en Juan 10:10. Dice Juan 10:10, el ladrón, Satanás, vino solamente para robar, matar y destruir. Mas yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Miren el propósito perfecto de Jesús. Vino a traernos vida en abundancia. Ese es el proyecto de Dios para ti. Una vida abundante, con prosperidad, con alegría y felicidad. Porque Jesús está aquí
reiterando cuál es la naturaleza destructiva de Satanás, mas es el contraste del verdadero pastor que cuida de nuestras almas, que es Jesucristo. Es aquel que provee a cada uno de nosotros y trae la abundancia que necesitamos. Entonces Jesús estaba mostrando, miren, el enemigo vino para eso, para destruir. Y lo hemos visto. ¿Cuántos hogares están siendo destruidos? Amados, ¿cuántos países están siendo destruidos por causa de este ladrón? Porque ese es el propósito de Satanás. Donde vemos destrucción, donde vemos robo, donde vemos muerte, está el enemigo de nuestras almas. Pero donde vemos alegría, felicidad, paz, regocijo, está la promesa de Dios. Está el Rey de la Gloria. Está aquel que tiene toda la provisión para nuestras vidas. Entonces vean que robar es el propósito principal del ladrón. Mas él también destruye, él también mata si lo ve necesario. Esto también se verifica en el terreno espiritual. Sabemos que existen fuerzas malignas operando en este mundo para robar nuestra paz, nuestra alegría, para intentar destruir nuestros sueños y proyectos, amados. Y si es posible, eliminar nuestra esperanza. Esos son los intentos del enemigo. Esas son sus intenciones. Pero Jesús dice que Él vino a traer para nosotros una vida de abundancia. Y es sobre eso que estamos hablando y debemos aferrarnos a esa promesa. Aquí está implícito no solamente la abundancia de vida, más igualmente la abundancia de la fuente de vida. O sea, aquello que suple nuestra vida. Servimos a un Dios que es la propia fuente inagotable de abundancia de vida. Hay una gran fuente de vida, amados, que se origina en Dios y que jamás se extingue, más que cada vez en mayor abundancia fluye en dirección de las ovejas, fluye en dirección al pueblo de Dios, fluye en dirección a nuestras vidas, otorgándonos energía espiritual, transformando nuestras vidas de dentro para afuera, para que disfrutemos de esta abundancia. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso es que Jesús también, allí en Juan, en el versículo 9, Él habla sobre el pasto. Dice, yo soy la puerta. Si alguien entrar por mí, será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, aquí Jesús muestra que Él es quien provee, quien suple abundantemente para sus ovejas. El Señor Jesucristo no nos ve como lobos. El Señor Jesucristo no nos ve como cabritos. El Señor Jesucristo no nos ve como enemigos. El Señor nos ve como ovejas. Él dice que Él está siempre listo para suplir nuestras necesidades. Es interesante que en este pasaje que nos recuerda cómo es el aprisco de las ovejas, hay un cerco donde las ovejas pueden salir para estar paciendo, pero también existe aquel lugar protegido, cubierto, donde las ovejas pueden protegerse de la lluvia y recibir alimento.
Jesús está diciendo, miren, aquel que entra por esa puerta, y nosotros fuimos atraídos a esa puerta, dice que tenemos siempre pastos, alimento, abundancia, la provisión para nuestras necesidades. Y esto tiene que producir paz en nuestro corazón. Vean lo que el salmista David dice en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él me hace reposar en pastos verdes, me lleva junto a aguas de reposo. El salmista también cita una mesa separada y dice una copa que transborda, que simboliza también la abundancia divina en nuestras vidas. Miren también lo que dice Juan 1:16. Porque todos nosotros recibimos de su plenitud y gracia sobre gracia. ¿Cuántos recibieron de esa gracia? Recibimos su plenitud. Miren, aquello que Dios produce en nuestra vida, aquello que Dios implanta en nosotros, no es algo limitado. No es una porción pequeña, no. Es la plenitud de Él. Plenitud y gracia sobre gracia. Entonces, en la Biblia Sagrada podemos ver que la palabra abundancia tiene un significado amplio. Y con los ojos iluminados podemos comprender que esa abundancia es consecuencia de la gracia concedida por Dios a sus redimidos en todas las áreas de nuestras vidas. Tenemos el derecho a una vida eterna como ápice de esta gracia. La vida eterna es el clímax de esta gracia. Pero también tenemos derecho a la abundancia de bendición en la familia, en la vida profesional, reciba, diga amén, en las finanzas, amén, en la salud física, en la salud emocional, amén. Es decir, en todo aquello que precisamos. En Cristo Jesús tenemos la plenitud. Entonces, vida abundante incluye provisión, prosperidad y salud. Mas también puede incluir otras formas de plenitud de vida cuando pasamos por circunstancias, por ejemplo, adversas. Por momentos como estamos viviendo en los días de hoy. Esta palabra tiene también provisión y suplemento para que podamos ultrapasar estas fronteras, estos valles que estamos viviendo. Dios tiene provisión. Porque vida abundante en Cristo es lo que Él tiene para nosotros. Y esto se opone a la falta, se opone al vacío, a la insatisfacción, a la carencia que muchos sienten por no conocer el amor de Dios. Cuando no conocemos quién es Dios para nosotros, es decir, cuando tenemos una idea equivocada de quién es Dios, pensamos que estamos en esta tierra para sufrir. Así ha sido en muchos lugares que se creen iglesia, diciendo que las personas tienen que sufrir y pagar el precio, que merece realmente sufrir. Es así que ha sido enseñado cuando en verdad lo que Dios hizo en la cruz es liberar abundancia y lo mejor para nuestras vidas, para que podamos vivir por la fe de verdad, no para vivir por obras, no para estar pagando un precio de algo que ya fue pago. Es para creer que Jesucristo hizo todo por nosotros. Y es más, Jesucristo nos dio su plenitud. Entonces, amados, no tenemos dudas de que existe una crisis mundial con toda seguridad. En el Brasil vemos una nación intentando sobrevivir en medio de la pandemia, es verdad. Pero en la Biblia vemos a Dios probar a su pueblo en diferentes situaciones en las cuales nunca desamparó al justo. ¿Es o no es? ¿Cuántos pasajes bíblicos
nos enseñan de que Dios en ningún momento nos desamparó. Dios nunca desamparó a su pueblo, jamás, por el contrario. Y miren que el pueblo era difícil, ¿eh? Miren que el pueblo era muy rebelde. Y aún así, Dios mostraba su fidelidad, su amor. Amados, si en la ley Dios obraba de esa forma, ¿quién dirá hoy en día que estamos en la gracia, en la plenitud de Él? Tenemos que disfrutar de lo mejor de Dios, sí. Entonces el Señor siempre envió la provisión, porque en Él está la abundancia de todo lo que nosotros necesitamos. Diga, en Jesucristo está la plenitud de la abundancia, de todo aquello que nosotros precisamos. Entonces debemos nutrir algunos aspectos, y ahora voy a entrar en aguas más profundas. Precisamos nutrir algunos aspectos en nuestro día a día, para que la seguridad de esta abundancia esté siempre en nuestros corazones y nuestra fe esté activa para que esa abundancia se manifieste en nuestras vidas. Entonces vamos al primer punto, que es importante como un aspecto que tiene que ser parte de la vida del cristiano. Es que nosotros oremos continuamente. Diga, vida de oración. Es imprescindible para el cristiano. Porque la vida por fe, amados, en el nuevo pacto nos estimula a la práctica de la oración de fe. Y es más, el apóstol Pablo le daba tanta importancia a la oración que le dice a los tesalonicenses: orad sin cesar, es decir, en todo momento, en sintonía con el Señor, llevando a Él nuestra alabanza y nuestras necesidades. Miren lo que dice 1 de Tesalonicenses 5:17, uno de los versículos más pequeños de la Biblia. Dice: oren sin cesar. Cuando Pablo está diciendo para orar sin parar, significa que tengo que estar diariamente, sin interrupción, arrodillados. No. Debemos tener un momento donde nosotros separamos para orar a Dios y conversar con Él. Pero en realidad nuestra mente y nuestro corazón tiene que estar siempre inclinado a hacer la voluntad de Dios. Eso sí, es oración. Y hablar con Dios en los momentos difíciles. Hablábamos esta semana con una hermana que está viviendo un drama en su casa. Y ella decía: quien no me conoce sabe que soy cristiana. Piensa que estoy borracha o loca porque todo el tiempo estoy hablando con Dios en mi casa. Todo el tiempo le estoy pidiendo a Dios ayuda, y es así que tenemos que actuar. El diálogo con Dios muestra el grado de intimidad que tengo con Él. ¿Y cuánto confío en Él? Porque si te confidencias es con alguien que confías. Buscamos a alguien que tenemos intimidad, afinidad, confianza para confidenciarnos. Entonces la vida de oración precisa ser sin cesar. La oración llama a existencia la abundancia de vida, porque nos conecta de forma muy poderosa y única con nuestro Padre Celestial. Dios quiere que hablemos con Él y busquemos en Él la fuente para toda provisión. Filipenses 4:6 dice así: no anden ansiosos por cosa alguna. Miren el consejo de Pablo. Antes en todo sean conocidas delante de Dios sus peticiones por la oración y por la súplica con acciones de gracias. E pela súplica com ações de graças. Entonces vean que el apóstol Pablo habla sobre que nosotros tenemos que tener esta postura, este comportamiento, que demuestra que nuestra afinidad con Dios, nuestra confianza.
Porque, amados, cuando nosotros no confiamos, el resultado después de una oración es siempre un semblante de tristeza. Y es así que Pablo dice, no, él dice que después que hayas orado, después que hayas clamado, después que hayas suplicado, tenés que con acciones de gracias, ¿hacer qué? Agradecer. Tenés que mostrar a través de tu sonrisa, de tu expresión, que crees que aquello que hablaste con Dios, Él escuchó y ya comenzó a atender. Esto es confianza. Es confianza, amados. Entonces vean que Pablo habla sobre esta fe de los filipenses, en asociarse con él en la siembra, y Dios, según su riqueza en gloria, de suplir en Cristo Jesús cada una de nuestras necesidades. Ya lo hemos leído este versículo. Entonces vean que la confianza, a través de esta intimidad que es la oración, nos lleva a creer que en todas las cosas tendremos la provisión de Dios. Tendremos la abundancia en nuestra vida. Un pueblo que ora y que es obediente a Dios en los principios determinados por Él, siempre verá la manifestación de la abundancia. Dígame, lo recibo. Y allí en el Salmo 72, que fue escrito por Salomón, que fue el rey que tuvo mayor abundancia en la historia, en el Salmo 72:12 dice, porque Él acude al necesitado que clama, y también al afligido y al desvalido. Dios acude a aquel que clama. Dios acude a aquel que ora. Dios acude a aquel que suplica. Dios atiende a aquel que suplica. Más precisa mostrarle a Dios que tú crees que Él tiene la provisión. Y también al afligido y al desvalido. Entonces la oración puede manifestar aquello que el poder de Dios puede realizar. ¿Por qué dije que puede? Porque si yo no uso esta arma espiritual, no veré el actuar de Dios. Si yo no oro a Dios, si no suplico, si no le pido, estoy mostrando desconfianza. Mas si usted ora, si usted confía, tenga la seguridad de que el poder de Dios está en usted para realizar todas las cosas. ¿Recibe? Entonces diga, vida de oración continua. Esto es un aspecto importante para nuestras vidas. Otro aspecto, sea obediente a Dios. ¿Cuántos aquí son obedientes de verdad? Somos obedientes, sí, claro. No por nuestra carne, porque nuestra carne milita contra el Espíritu, mas a través del Espíritu Santo que nos lleva por estas aguas profundas. Mire lo que dice en Romanos 2:9. Tribulación y angustia virán sobre el alma de cualquier hombre que hace el mal. Al judío primeramente y también al griego. Gloria, honra y paz a todo aquel que practica el bien, al judío primero y también al griego. Porque para con Dios no hay acepción de personas. Entonces vean que la abundancia engloba muchos aspectos en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo dice que cuando somos obedientes, cuando hacemos el bien, aquello que es correcto, somos bendecidos con gloria, honra y paz. Entonces, amados, ¿quién no quiere ser honrado con esa abundancia de honra, de paz y de gloria? Todos nosotros queremos. Todos nosotros necesitamos de ver esto en nuestra vida. Nadie aquí es masoquista, nadie aquí
tiene placer en sufrir. Sí, todos queremos disfrutar de lo mejor, y para disfrutar estamos aquí aprendiendo cómo la palabra de Dios nos muestra los diferentes aspectos que hacen con que yo esté sumergido en las aguas, en el río del Espíritu Santo. Todos nosotros, amados, deseamos eso. Y esa provisión ya existe en el mundo espiritual. Mas todos precisamos y todos precisan saber que no existe vida abundante lejos de la práctica de aquello que Dios determinó para nuestras vidas. No existe. En la palabra encontramos direcciones para todas las áreas que tienen que ver con nuestras vidas. Entonces no podemos distraernos con las trampas que el enemigo lanza para desviarnos del camino de la vida abundante. Leímos en el comienzo que el proyecto del enemigo es ese: desarticular, intenta debilitarnos, destruirnos, robarnos la paz, la esperanza. Entonces tenemos que estar atentos a las trampas que el enemigo coloca. Miren lo que dice Romanos 6:2. No reina por tanto el pecado en su cuerpo mortal, de manera que obedezcan a sus pasiones. Ni ofrezcan cada uno de sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, mas ofrezcan a Dios. Diga, yo ofrezco mi cuerpo a Dios, mi culto racional, mi vida, como resucitado entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumento de justicia. Entonces, todo nuestro ser debe ser ofrecido a Dios por medio de las actitudes que honran a Dios. Y Abraham fue honrado por el Señor, dice la palabra, con gran abundancia, porque tenía la obediencia como mayor característica suya. Abraham fue obediente a Dios. Aún no comprendiendo las circunstancias, aún no comprendiendo los por qué, dice la palabra que Abraham obedeció. Vamos a ver lo que dice Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado, obedeció a fin de ir para un lugar que debía recibir por herencia, y partió sin saber a dónde iba. Entonces vean que Abraham, que es nuestro padre en la fe, que es nuestro ejemplo, él mismo sin saber, sin comprender aquello que Dios estaba determinando sobre su vida, él prefirió obedecer. Y así nosotros tenemos que actuar. A veces nos deparamos con circunstancias en que Dios no quiere que sigamos ese camino o no quiere que se envuelva con determinadas cosas, porque Dios ve ya el futuro y sabe allí adelante que no será bueno para ti. Y cuando usted elige quedarse dentro de la voluntad de Dios, el mayor beneficiado es usted. Yo ya viví eso. Voy a dar un testimonio. Un testimonio porque es un testimonio triste. En un determinado momento de mi vida precisé también de buscar una dirección. Y Dios había hablado con mi esposa: no haga eso. Y yo pensaba, pues será, yo pedí a Dios y Dios no me respondió. ¿Será que Él no me tenía que responder a mí? Y dije, no, voy a hacer. Y acabó saliendo todo mal. Hay que escuchar a la esposa. Amados, no siempre Dios va a hablar directamente contigo, pero Él va a usar personas especiales, porque Dios tiene un celo, un cariño tan especial por nosotros, que si no es con nosotros directo, Él envía personas y situaciones para que no demos un paso en falso. Y todas las veces que hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, miren, es batata.
da errado. Deus não quer isso conosco, Deus quer manifestar o que é a sua herança, as suas Dios promessas. quiere manifestar en nosotros Então, veja que sus ser promesas. obediente a Entonces, Deus, miren, ser assim obediente a como Dios, Abraão foi, así como lo fue é ter Abraham, direito às promessas. es tener derecho a las Gálatas promesas. 3:29 Gálatas diz, e se sois de 3:29. Cristo, Y si sois de somos de Cristo, Cristo, somos de também sois Cristo, descendentes también de somos Abraão e descendientes de herdeiros Abraham segundo y a promessa. herederos según la promesa. Somos obedientes assim Somos como nosso pai na obedientes, fé foi. así como nuestro Padre en la fe fue. Temos que dar ouvidos à voz Tenemos de que Deus. dar oídos Então, a o la Senhor voz de Dios. espera dele, Entonces lo que el Señor que espera o Senhor espera de nós de nosotros é que nós venhamos a ser es obedientes. que nosotros à sua seamos palavra. obedientes a su palabra. Ele espera a nossa obediência Él espera nuestra obediencia incondicional. incondicional, Mesmo que por vezes não compreendamos aunque a veces no momentaneamente comprendamos situações, momentáneamente situaciones. ou seja, é necessário abrir O sea, mão es necesario de alguma coisa por algo superior. desprendernos de cosas por algo Que superior. Deus te dá neste El consejo dia é, que Dios nos da en este seja día, obediente sea a Deus. obediente a Dios. Seja obediente Sea a Deus. obediente a Filipenses Dios. 2:5 diz, Filipenses 2:5 dice: Paulo falando aos filipenses diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que tengan el mismo sentir que hubo en Cristo esse é o Jesús. sentimento que nós temos. Ese es el Pois sentimiento que ele, tenemos que subsistindo tener. em forma de Deus, Porque não aunque Él julgou subsistía en forma de usurpação Dios, ser igual a no Deus. juzgó como usurpación el Antes, ser si igual a mesmo Dios. se esvaziou, Antes, a sí assumindo a mismo, forma de servo, se tornando-se em esvació, semelhança de homens, asumiendo la forma de siervo, reconhecido em figura haciéndose semejante a hombre y viniendo en figura Assim mesmo humana. se humilhou, Y asimismo se humilló, tornando-se haciéndose obediente obediente hasta Pelo la que muerte y também muerte de Deus cruz, por lo exaltou cual también Dios lo sobremanera, exaltó e lhe deu sobremanera nome que y está le dio un acima nombre que está encima de todo nombre. o nome. Então, igreja, Entonces, iglesia, nós precisamos nosotros precisamos reproducir esse espírito, ese espíritu. essas atitudes. Assim como nós lemos Esas lá no actitudes começo de que Paulo Cristo. falou, temos que Así ter como o Pablo mesmo dijo, sentimento tenemos que tener el mismo também houve sentir em que Cristo. también hubo en Cristo. É esse procedimento, Es ese é esse procedimiento, modus vivendi es e ese operandi que nós modus temos operandi que exercer debemos diariamente na ejercer nossa diariamente en nuestras vidas. Porque estamos caminhando Porque estamos para caminando águas para aguas profundas. E lembra como eu falei Y se lá no acuerdan, início, como hablé en el águas inicio, profundas aguas significa profundas significa menos a nossa intervenção menos de e nuestra mais intervención a ação y do más la Espírito acción Santo del Espíritu em Santo nossas vidas. en nuestras O vidas. terceiro ponto El tercer importante, punto tanto como o primeiro e importante, segundo, tanto como el y es primero claro y el que segundo, consecuentemente, y con claro que obediencia, consecuentemente nós temos con que ter obediencia tenemos que tener esta atitude esta é de actitud, nos afastarmos sempre es de daquilo que é ruim, apartarnos de daquilo aquello que que é es mal, daquilo ruin, não é que es para nós. malo, que no es para nosotros. Provérbios 14:16 Proverbios diz, 14:16 dice, o el sabio es cauteloso, Não, é cauteloso, perdão. e el desvia-se sabio es do mal. cauteloso y se desvía del Mas o mal, mas el insensato Ele diz que encoleriza-se dice e que dá-se se por seguro. Em outra versão, a pone NVI diz que nervioso y é se da impetuoso por e seguro, es irresponsável. impetuoso, irresponsable, Então, se veja que o justo, o aira. sábio, ele Miren, age com cautela, El com sabio es cuidado. cauteloso, es prudente. Ele ouve El primeiro a sabio voz de primero Deus, ele escucha pede la voz de conselho, Dios, ele pide ora, consejos, ele busca ora, sabedoria, busca sabiduría, ele tem olhos iluminados. tiene ojos iluminados. Agora, a pessoa Ahora que é ya insensata, el insensato, aquela que é imprudente, que es imprudente, irresponsável, irresponsable, ela acha que vai se dar bem em tudo. se piensa que todo le E o va a ir final bien dessa história é um caminho y de el morte. final de esa historia Então, muchas veces amados, es un camino de muerte. Entonces, O mal amados, é tudo aquilo que se opõe à sã el mal doutrina e es os todo aquello que princípios se opone a divinos. la sana doctrina y los principios divinos. Quem deseja uma vida abundante, Quien desea una vida não pode se abundante no aproximar puede de aproximarse de situações situaciones malignas. malignas. Não é para nós. No es para nosotros. Vivemos em uma sociedade Vivimos que en una aceita sociedad diversos males que como normas. coloca E nossa algunos própria males como carne normas também é y inclinada nuestra para propia isso, carne también para es procurar o inclinada mal, para eso, para buscar para el nos mal, desviar do caminho para do bem. desviarnos del camino del bien. Mas há uma parte Mas que hay cabe a una nós parte fazer. que cabe a nosotros hacer. E aí talvez alguém diga, mas Y ahí bispo, tal vez alguien diga, eu tenho uma obispo, fraqueza, eu yo tenho tengo una algo na debilidad, minha vida una que eu não consigo flaqueza superar. que no consigo superar Ore a en mi Deus. vida. Ore a Dios. Peça ao Espírito Pida al Santo que te Espíritu capacite, Santo que porque te só Ele tem capacite, poder porque solo Él para tiene te poder desviar para deste caminho desviarte errado, de ese camino desse errado, vício,
de ese vicio, de esa práctica que es contra la sana doctrina, contra los principios de Dios y que puede hacer que sufras. Dios no quiere eso para ti, amado. Es como si yo supiera que si pongo la mano en el fuego me voy a quemar. Puedo tener la elección de quemarme o no. La palabra me da ese discernimiento para saber lo que es bueno y lo que es malo para mí. Pero ¿quién va a acabar decidiendo? Soy yo. Puedo poner las manos en el fuego y sentir las consecuencias. O quizá por el resto de mi vida. Pero puedo elegir también, no voy a poner las manos al fuego, no voy a elegir ese camino errado, no voy a tomar esa decisión en la carne, voy a seguir el Espíritu. Voy a hacer aquello que es correcto. Voy a buscar siempre el bien, me voy a apartar del mal. Pablo habla en 1 Tesalonicenses 5:22. Absténganse de toda forma de mal. Y esa palabra, abstenerse, es la traducción del término griego apecho. Estar distante, mantenerse apartado. Apeco. Abstenerse. Entonces nuestra responsabilidad como cristianos es mantenernos distantes del mal, sobre cualquier forma, mismo que sea algo que infelizmente tenga que pasar por alto. A veces en el trabajo somos obligados a vivir un ambiente hostil, con personas que actúan de forma errada, pero somos obligados a convivir. Pero el hecho de estar en el trabajo no quiere decir que vas a sentarte en la mesa de los escarnecedores. No quiere decir que vas a hacer amistad con esas personas. No quiere decir que vas a buscar consejos con esas personas. Puedes trabajar en el mismo ambiente, pero saber que tu postura es correcta independientemente de lo que ellos hagan. Porque huís del mal. Huís de la apariencia del mal. Entonces precisamos hoy pensar sobre algo importante también. Es que no todo lo que es malo tiene apariencia de malignidad. Precisamos pedir al Señor discernimiento para percibir lo que es malo y apartarnos del mal. Porque, amados, hay personas en situaciones que se muestran como siendo algo malo. Hay situaciones que aparentemente son malas y lo identificamos claramente. Que pueden generar problemas, que pueden apartarnos de la vida abundante que el Señor tiene para nosotros. Y que son situaciones fáciles de ser discernidas. Como por ejemplo, estar en locales inadecuados para un cristiano, en la rueda de personas escarnecedoras, propuestas indecorosas, situaciones explícitamente pecaminosas, ambientes mundanos. Eso es fácil de identificar que es malo, puntuarlo como algo que no nos pertenece, no es para el cristiano. Más lo difícil es aquellas personas que parecen en principio muy buenas, más que pueden ser agentes del mal para intentar desviarnos del camino de verdad. Y miren que el enemigo siempre se presenta como un amiguito, siempre como alguien que es tierno y generoso y que tiene un buen consejo, una buena oportunidad, ¿no es verdad? Entonces hay situaciones también que aparentemente pueden ser de ventaja para nosotros, pero que son trampas del enemigo para intentar generar caos en nuestra vida. Son situaciones, amados, que precisamos pedir a Dios, sí, el discernimiento, ojos iluminados, para no caer en la trampa del enemigo.
no caer en esos lazos de Satanás. Entonces Jesús dejó una alerta, hasta mismo en relación a supuestos ministerios del Evangelio, que infelizmente son agentes del mal y que destruyen vidas, familias. Vean lo que dice Mateo 7:15. Tengan cuidado de los falsos profetas. Existen muchos falsos profetas allí afuera. Personas que se dicen hablar en el nombre de Dios, pero no es Dios que está hablando. Que se les presentan disfrazados de ovejas, mas por dentro son lobos robadores. ¿Cuántas personas no viven la vida abundante que Dios prometió porque están debajo de liderazgos que masacran sus emociones? Son muchos. Que no enseñan la gracia de Dios verdaderamente, la gracia libertadora, la gracia genuina, no una gracia mezclada, híbrida, falsificada, no la legítima. Estos se aprovechan de las fragilidades para usurpar al pueblo. Son muchos. Amados, existen muchos lugares que se llaman iglesias, mas son dirigidos por lobos robadores que usan las carencias de las personas para dar trampas en ellas, para robarlas por una ganancia torpe, para quitarles la lana, para aniquilar sus bienes. Así existen algunas personas del otro lado que tienen hasta placa de iglesia, mas son lugares que son verdaderos mataderos que exploran el pueblo de Dios. Entonces la palabra no es predicada en esos lugares con responsabilidad. Y raramente es predicada la verdadera palabra. Y Jesús dice en Marcos 13:22, pues surgirán falsos cristos y falsos profetas, operando señales y prodigios para engañar, si posible, a los propios elegidos. Y él dice, estén ustedes de sobreaviso porque todo ya se lo predije. Dios ya predijo, ya avisó anticipadamente lo que estaría sucediendo. Entonces, amados, gracias a Dios por nuestro ministerio. Diga, gloria a Dios, porque nuestro ministerio tiene ojos iluminados, para que las ovejas vivan la gracia de Dios y no se dejen engañar por falsos profetas. El río de Dios ha entrado en muchas vidas por medio de este altar y ha quitado personas del cautiverio, de las falsas doctrinas, de esos predicadores que son lobos robadores, amados. Cuando la persona no se aparta del mal, mas es seducida por el mal, corre un gran riesgo de entrar en una situación que la Biblia llama de camino de muerte. Proverbios 16:25 dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, mas su final es camino de muerte. Es verdad, parece que es correcto para aquellos que no tienen el discernimiento necesario para comprender que aquello allí en el futuro acaba en muerte. ¿Cuántas personas toman decisiones precipitadas pensando que es Dios que está hablando? Amados, muchas personas ya llegaron delante mío y me dijeron, mira, Dios habló así conmigo al respecto de ti, que va a pasar eso, que va a tomar ese rumbo. En fin, dijeron muchas cosas. Mi esposa sabe de eso. Si yo te digo que ninguna de ellas se cumplió, son esos profetas que dicen hablar en nombre de Dios y no es Dios que habla de su propia carnalidad. Entonces vean que cuando seguís un camino de ese que es de muerte, es un camino a donde no es Dios que está hablando. Estás caminando para un camino de destrucción, de muerte.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado, amados. ¿Dónde damos los oídos? ¿A quién le damos oídos? ¿A quién consultamos? ¿A quién escuchamos? Porque hay muchos ministerios allá afuera, principalmente ahora con la pandemia a través de la internet, que han echado suciedad, veneno en nuestra olla. Aparentemente parece algo saludable, algo nutritivo, parece, pero al final es veneno. Es veneno en la olla. Entonces, amados, necesitamos tener mucho cuidado. Entonces, no es eso que Dios quiere para nosotros, no es eso. Él tiene restauración y hasta lo que estaba muerto revivirá por las aguas transformadoras. Vean lo que David escribió en el Salmo 25. Al hombre que teme al Señor, diga, yo temo al Señor. Él lo instruirá en el camino que debe seguir. Usted está siendo instruido en el camino correcto que debe seguir. En la prosperidad reposará su alma y su descendencia heredará la tierra. Entonces, amados, andar por el camino correcto y distante del mal manifiesta la abundancia, la paz y la dirección por caminos de vida. ¿Eso es bueno o no para nuestra vida? Entonces debemos seguir el camino que Dios nos enseña, lejos de aquello que es errado. Amados, Proverbios 2:10. Por cuanto la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será agradable a tu alma. El buen senso te guardará y la inteligencia te conservará. Para librarte del camino del mal y del hombre que dice cosas perversas. Entonces, iglesia, pida al Señor sabiduría. Pida al Señor discernimiento espiritual para que usted pueda identificar aquello que es malo, aquello que no es para ti, y apártese de eso. Miren otro consejo importante que Dios te está dando en este día. Cuarto consejo: siga la palabra profética y permanezca firme en la doctrina. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:20. No desprecies las profecías. Diga, no desprecio la palabra profética. Iglesia, quien desea una vida abundante debe pautar sus actitudes y decisiones en la palabra profética. No estoy hablando del tipo de palabra que son lanzadas sobre las personas en algunos lugares llamados de revelación. Yo tengo una revelación. Ahí ya da un paso atrás que viene bomba. Entonces, amados, infelizmente hay muchas fraudulencias en relación al don espiritual profético. Esto ya pasaba en los tiempos de la iglesia primitiva. Por eso Jesús manda a tener mucho cuidado. Miren lo que dice Primera de Corintios 14:3. Pablo dice: mas el que profetiza habla a los hombres, edificando, exhortando y consolando. Entonces, miren qué interesante. Esos lugares que se dicen iglesias proféticas, es siempre así. Sos nuevo en la iglesia, ya hay una profecía para ti. Principalmente si te pones una buena ropa, un buen traje, un buen vestido, ya hay profetado de todos los lados para tu vida. Pero no es ese tipo de profecía que Dios tiene para nosotros. Porque ese tipo de profetada, ese tipo de profecía no actúa ni cambia nada en nuestra vida. Mas la verdadera palabra profética
ella edifica, tu vida ha sido edificada en este lugar, entonces acá hay palabra para tu vida. Esta palabra profética exhorta, has sido exhortado en este lugar, entonces aquí hay una palabra profética para tu vida. Has sido consolado en este lugar, gloria a Dios, está en el lugar correcto. Porque aquí la palabra de Dios es verdadera, es profética. Porque el don profético, amados, no consiste primeramente de previsiones, por más que sean parte, mas normalmente son declaraciones inspiradas que tienen el propósito de instruirnos y edificarnos. Ese es el propósito para nuestras vidas. Entonces, donde hay dirección profética verdadera, las ovejas son edificadas, son exhortadas y consoladas. Es lo que recibís en todos los cultos de nuestra iglesia Cristo Vive. Por eso, todo aquello que el Señor valora ha sido restaurado en su vida. Y usted va a vivir abundancia de Dios, aún en tiempos de escasez para el mundo. Diga, yo creo y recibo. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Y en cuanto a la doctrina, hablamos de la importancia de la palabra profética. Y en cuanto a la doctrina, debemos permanecer firmes en la doctrina, pues genera seguridad espiritual y abundante y firmeza en nuestra vida. Mas gracias a Dios, porque en otro momento éramos esclavos del pecado, mas vinimos a obedecer de corazón la forma de doctrina en que fuimos instruidos. Entonces, en este tiempo mucha gente que están desesperadas acaban buscando palabras en varios lugares diferentes. Personas diferentes y acaban quedándose confundidas y perdidas en qué dirección tomar. Mas si recibiste la gracia de Dios y hay un ministerio que enseña a cuidar de tu vida espiritual, mantenga su enfoque. Manténgase dentro de ese propósito. Cría raíces, sea fiel a la palabra que está siendo ministrada a su corazón. Permanezca firme en la doctrina, pues ella es alimento sólido para tu vida. Acuérdese de aquello que nuestro apóstol siempre comenta y la Biblia Sagrada nos advierte. Un poco de levadura en la masa que hace la lleva a leudar, a pudrirse. Entonces no podemos mezclar la gracia de Dios. Usted está aquí en un ministerio que te enseña la genuina gracia de Dios, te cuida y te apacienta con amor. Efesios 4:16 dice, para que no seamos más como niños llevados de un lugar a otro por todo viento de doctrina, por la artimaña y estratagema de hombres con la que seducen al error. Entonces, amados, precisamos mantener firme nuestra profesión. Precisamos seguir la palabra profética, la doctrina que nos fue enseñada, porque ella nos lleva a una vida de abundancia. Entonces el penúltimo punto en ese día, para vivir la abundancia y los muchísimos peces que el Señor tiene para nuestras vidas, quiero compartirles esta orientación. Debemos confiar en Dios. Diga, yo confío. Miren, ya es un himno para cantar. Yo confío. Entonces, amados, en este momento que estamos viviendo y en todos los otros, precisamos confiar en el Señor.
Usted nunca vivirá la vida abundante de paz, con alegría y todas las bendiciones que el Señor tiene para usted, si usted no confía que en Él, en el Dios a quien nosotros servimos, es que está toda la provisión. Si nosotros no confiamos en Dios de todo nuestro corazón, de que en Él está toda la provisión y el sustento para nuestras necesidades, infelizmente, no tendremos paz. Entonces la confianza, ella precisa ser mayor y ejercida en los momentos difíciles, en los momentos de desafío. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y vean que de luchas y de guerras, el salmista David tal vez sea la persona que más entendía, más había vivido esa experiencia de combates. Y él decía, no tendrá miedo mi corazón. Y si se levanta contra mí la guerra, aún así tendré confianza. ¿Te gustaría aplaudir al Señor? Oh, estoy con piel de gallina con esta palabra. Miren por qué. Amados, cuando nosotros confiamos en Dios, es todo o todo. Cuando nosotros esperamos en Dios, es todo o todo. Es como el apóstol Pablo dijo en Romanos 8. Miren, ni la muerte, ni la vida, ni la altura, ni la profundidad, ni principados, ni potestades, ni cosa del presente, ni del porvenir. Nada, nada, ni la muerte, nada podrá separarme del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Nada. Nada. Era justamente esto que el salmista David estaba mostrando. Independientemente de aquello que él vivía o que él podía encarar allí en el futuro, él sabía que el Dios en el cual él confiaba estaría con él, y es de esta forma que debemos vivir, con pandemia o sin pandemia, con virus o sin virus. ¿Te piensas que tenemos que tener miedo del virus? ¡No! El virus es que tiene que tener miedo del Dios a quien nosotros servimos. La crisis es que tiene que tener miedo del Dios a quien servimos. Este mal que está asolando en la sociedad es que tiene que tener miedo del Dios a quien servimos, porque Dios es poderoso. Diga, mi Dios es poderoso. Entonces, iglesia, estamos viviendo una guerra espiritual y psicológica sin esa pandemia, con todos sus males y consecuencias, ha producido muchos sentimientos malos. Y uno de esos es la falta de confianza. El enemigo de nuestras almas lanza dardos para que desconfiemos de las promesas del Señor para nuestras vidas. Mas precisamos creer en el mover sobrenatural del río de Dios. Tenemos que confiar que Él está pasando sobrenaturalmente en los lugares desolados para restaurar y dar vida. Reciba el río de Dios en su vida, principalmente en esta área que ha estado asolada, para que usted reciba plenitud y abundancia de Dios en su vida. Por eso tenemos que tomar posesión de la promesa que Dios tiene para nosotros. De muchos peces, Hebreos 10:35. No abandonen, por tanto, vuestra confianza. Ella tiene gran galardón. Tu confianza tiene recompensa delante de Dios. Y la palabra confianza en esta pasaje del griego es parresía, coraje, osadía, destemor. Ese destemor es el mismo que Pablo dice
que debemos aproximarnos del trono de gracia sin temor, con osadía, porque su gracia es perfecta y eficaz en nuestras vidas. Y dice aquí que la confianza produce galardón, produce recompensa. Por eso hay recompensa para nuestra confianza. Confía en el Señor, amados, porque Él jamás te abandonará. Él tiene provisión para cada área de tu vida. Él tiene protección para todos los ataques que el enemigo lance contra ti. Dios tiene la cura, la salud para tu cuerpo y para tu mente. Él tiene la restauración de todo aquello que Él valora. Y Él tiene la dirección correcta para que tú puedas disfrutar de un futuro pleno de realizaciones. Entonces, iglesia, para que vivamos la plenitud de la abundancia que el Señor tiene para nosotros, estemos firmes. Estemos firmes en la oración. Estemos firmes en la obediencia. Estemos firmes en apartarnos del mal. Estemos firmes en seguir la palabra profética y la doctrina de la gracia de Dios. Estemos firmes en nuestra confianza en Dios en todo tiempo, porque esa es la voluntad que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Y yo termino con esta palabra que está allí en el Salmos 36, versículo 7. Dice, ¿cómo es preciosa, oh Dios, tu bondad? Por eso, los hijos de los hombres se acogen a la sombra de tus alas. Nosotros estamos protegidos debajo de las alas del Altísimo. Se hartan de la abundancia de tu casa y en las torrentes de tus delicias les das de beber. Dios tiene el sustento para tu vida, para tu familia. Dios tiene el sustento para tus necesidades. Te voy a decir más una cosa. Dios tiene abundancia para tu vida. Pues en ti está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Continua es tu benignidad a los que te conocen. Digan, yo te conozco. Y tu justicia para con los rectos de corazón. Aplaudamos al Señor, amados. Dios quiere que nuestros caminos sean siempre rectos, que nuestras vidas sean siempre saludables, felices y abundantes. Por eso vivamos todas las bendiciones que son nuestro derecho y herencia. El Señor, Él tiene restauración para tu vida. En este año, Él quiere restaurar todo aquello que Él valora. Dios quiere restaurar en tu vida todo aquello que Él valora. ¿Tú recibes esa palabra? Diga, yo recibo, yo creo, yo confío, yo soy obediente al Señor. Que así sea. Así dice la palabra de Dios. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. 11 horas y 32 minutos. Señor Jesucristo, la palabra fue lanzada a los corazones. Gracias, Señor, porque tuve la oportunidad de ser usado por ti para ministrar, Señor, oh Dios, estos aspectos importantes que nos hacen vivir una vida sumergida, Padre,
a tu río. El río de Dios simboliza el mover del Espíritu Santo. El río de Dios simboliza, Señor, y significa vivir enteramente en la dependencia de Dios, siguiendo tus orientaciones, tus consejos y usufruyendo de la abundancia que este río produce en la vida de los que creen. Y yo creo, Señor, que esta palabra ya está trayendo fruto para tu pueblo. Porque este pueblo es como ese árbol que está plantado junto a las corrientes de aguas, que a su debido tiempo da su fruto y su hoja no se marchita. Y todo cuanto hace será prosperado. Yo declaro, Señor, la multiplicación. Yo declaro abundancia de Dios. Yo declaro la restauración plena, Padre, para cada área de nuestras vidas. Para cada área, Señor, que precisa de una metanoia, de una transformación, de un arrepentimiento. Que Dios pueda fluir con el río de su Espíritu Santo, manifestando ese cambio, manifestando ese mover, operando esos milagros, esas señales, esos prodigios y estas maravillas. Así con fe oramos y declaramos. Y el pueblo de Dios que cree y recibe dice amén, amén y amén. Póngase de pie, aplauda al Señor. La obispa nacional va a dar la bendición final y enseguida estaremos alabando al Señor de la gloria. Gloria a Dios, amados. Quiero compartirles algo. Están llegando hasta nosotros muchas preguntas al respecto de profecías que están siendo lanzadas ahí. Todos ya vieron, escucharon, y hay gente que está asustada, con miedo, porque no son dirigidas por un ministerio verdaderamente profético. Y las personas se dejan llevar. Y Jesús fue tan claro. Tengan cuidado. Mucho cuidado con aquello que se dice. Y apenas para que nosotros podamos confirmar esto que Jesús testificó cuando le preguntaron sobre cuándo iba a suceder la restauración del reino de Israel. Porque las personas son siempre curiosas, queriendo saber días, datas, fechas específicas. Miren lo que dice en Hechos. Jesús le respondió: no les compete a ustedes conocer los tiempos o las épocas que el Padre reservó por su exclusiva autoridad. Entonces hay personas diciendo día 31 va a pasar esto, que un caballo. Amados, no podemos estar como niños, ¿verdad? El reino de Dios va mucho más allá de eso. Entonces esté firme en la doctrina en la cual ha sido integrado, esté firme en la confianza, esté sin moverse de las verdades que recibiste en tu vida. Y descansa en Dios. Descanse. No nos cabe a nosotros saber los días, las fechas, las épocas. Eso está en la mano de Dios. Si Él quiere hacerlo, va a hacer. Lo que tenga que suceder va a suceder, mas no nos cabe a nosotros. Precisaba compartir eso con los hermanos porque también recibimos muchas preguntas en nuestro WhatsApp al respecto a eso. Gloria a Dios. Hay personas también preguntando, no sé, tal vez no conocen nuestro ministerio. La Iglesia Cristo Vive va a participar del ayuno por el Brasil. Amados, Dios no se mueve por estrategias humanas, por sacrificios carnales. Eso pasaba en el viejo pacto, donde el pueblo tenía esa práctica. Nosotros somos el pueblo de la nueva alianza. Y el apóstol Pablo escribió aquí, mi esposo ya lo leyó, en todo sean conocidas delante de Dios sus peticiones
por la oración y por la súplica con acciones de gracias. Esa es la postura del nuevo pacto. Es la súplica, es la oración y ya agradeciendo porque creemos que el Señor oyó y va a responder. Entonces, ¿qué vamos a hacer por el Brasil? Vamos a orar, vamos a interceder, vamos a declarar aquello que creemos que ya fue liberado en el mundo espiritual, llamar a existencia las cosas que no existen, pero por la fe creemos que se manifestarán. Esa es la postura de la Iglesia de Cristo Vive. Somos un pueblo de fe. No somos un pueblo que se gloría en su carne por sus obras. Nosotros confiamos en Dios y actuamos como somos orientados en el nuevo pacto. Amén. Y para terminar, yo sé que Él no quería eso. Precisa. Nuestro obispo Sergio completó el miércoles un año más de vida. Y nosotros no podríamos dejar de orar por su vida, como es la práctica de nuestro ministerio, de agradecer al Señor por la vida de nuestro obispo. Pido para que la iglesia extienda sus manos. Vamos a agradecer al Señor y después voy a dar la bendición final. Padre, gracias te damos por la vida de nuestro amado obispo Sergio, mi esposo. Gracias, Señor, por la vida de este siervo bueno, fiel, siervo humilde que reconoce la total dependencia de ti. Te alabamos por más un año de vida que Él completó y declaramos bendiciones sin medida sobre su bendición, salud, restauración de fuerza, sabiduría, siempre. Discernimiento, Señor. Declaramos el favor del Señor sobre la vida del obispo Sergio. Así declaramos, Padre. Y proclamamos larga vida y bendecida para que siempre cumpla los propósitos designados por Dios para su vida. Así creemos y ligamos en el nombre de Jesús. Y si concuerda, diga amén, amén y amén. Felicitaciones. No podíamos quedarnos sin esa oración. Gloria a Dios. Vamos a terminar nuestro culto. Usted siente paz en su corazón, tranquilidad, confianza. Es bueno que estés en un lugar que transmite esa paz para su vida, ¿verdad? Usted entra aquí en paz, sale de aquí en paz, confiado en el Señor. Gracias a Dios por nuestro ministerio. Señor, te agradecemos, Padre, por esta palabra, que es lámpara para nuestros pies, es luz para nuestro camino, es paz para nuestros corazones. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque podemos descansar en ti, descansar en tus promesas, descansar en tu amor y por sobre todo en tu soberanía. Saldremos de tu casa con alegría, en paz seremos guiados. Pedimos al Señor que envíe ángeles poderosos para que nos guarden, nos libren de todo mal, para que ministren a nuestro favor. Que tu gracia y tu paz y tus dulces consolaciones de tu Espíritu Santo se manifiesten hoy y eternamente en nuestras vidas. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Reciba abundancia del Señor. Muchísimos peces en su vida en el nombre de Jesús. Gracia y paz.